GDM. Disfruta lo que ves. GDM. Hola, ¿qué tal amigos, pueblo dominicano y mundo que nos siguen a través de las diferentes redes sociales? Comienza tu programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el proverbio 15:23 que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que edifica. Una palabra a tiempo es una palabra que puede solucionar cualquier inconveniente. Así es que le damos las gracias al Dios Altísimo por permitirnos estar una vez más con ustedes que nos sintonizan a esta hora. Su programa Palabra a Tiempo. Hoy con un tema interesante, al igual que la semana pasada, el jueves, el miércoles estuvimos un tema sobre ética educativa y hoy vamos a tratar la ética educativa y su impacto ante la violencia intrafamiliar. Vamos a ver qué nos trae ese tema, que es un tema interesante porque de verdad que cuando nos vamos a la ética educativa de la persona y también que viene directamente del seno familiar, porque viene de los valores, primero los valores que recibimos en nuestros hogares y que llegan a las escuelas. Así es que hoy vamos a compartir este tema con la politóloga Clara Sánchez, que ya Clara, bienvenida, porque ya tú eres de este programa. Clara es parte ya de este equipo. Gracias. Así que gracias, bienvenida Martina, de ya nuevo. Me siento parte. Ya tú eres parte, ¿no? Tú eres parte del equipo de Palabra a Tiempo. Qué importante. Y déjame decirte que es un nombre de un programa del cual me siento privilegiada, porque me encanta el nombre de este programa, porque yo creo que realmente Palabra a Tiempo es algo que impacta mucho en nuestra sociedad y que es necesario en la convivencia diaria. Yo creo que más comunicación es palabra a tiempo, y con más comunicación tendríamos más ausencia de conflictos. Así es, Clara. Clara, en la semana pasada nosotros tratamos el tema de la ética educativa y gestión educativa. Hoy nos vamos por esa misma línea, pero la ética basada en la violencia intrafamiliar. Porque hay muchos problemas de violencia intrafamiliar en los hogares, pero además esa violencia genera también en las escuelas. Entonces hay una conexión de uno y el otro. ¿Cuáles son las causas? Cuéntame. Bueno, Balbina, nosotros, continuando el programa de la semana pasada, el cual habíamos dicho que habría una parte 2, pero que no está aquí Eddie hoy con nosotros. Sí, Eddie tuvo que ausentarse por causas ajenas a su voluntad, así me lo hizo. Digo, bueno, pero no hay problema, nosotras vamos a hablar un poquito y así es. Analizar un poquito el por qué o cómo impacta la ausencia de ética en la educación y a la vez la educación en la violencia intrafamiliar. Mira, Balbina, yo pienso que, como decíamos la semana pasada, la ética no es más que poner un poco en la mente de cada ser humano de razonamiento o de razonabilidad. Justo en la edad joven, cuando el niño es pequeño, cuando es adolescente, es enseñarle al niño a través de la educación cómo comportarse en el sentido de controlar, como decía o como dice la ética kantiana, controlar su voluntad, o la voluntad, que tenga voluntad, buena voluntad.
porque por sí mismo las personas no tienen un fin en sí mismo de ser bueno, como se confirmaba en los predecesores de Kant, de que el fin de la felicidad, el fin de la bondad, el fin de las personas la sentíamos dentro, y que ese fin era el fin de la ética, el fin de esos valores que de alguna manera son las normas, los principios, los parámetros y los paradigmas que nos hacen comportarnos de una manera u de otra. Es lo que tenemos dentro, lo que vamos a ir dando, como decíamos y repetíamos. Si vamos dando, si estamos orientados a través de una buena gestión educativa, es decir, la gestión educativa no es más que la supervisión de los mecanismos e implementación de la institucionalidad escolar para que termine en un fin final, y que es el objetivo, claro, el cumplimiento de la misma, de las estrategias, son estrategias educativas. Entonces, si sacamos esos valores, porque decíamos que esos valores no solamente se planifican, sino que esos valores las personas las recibimos una con otros. Así es. Es decir, en la República Dominicana y en los países de América Latina, vamos a decir que es la parte que regionalmente nos confiere a nosotros, tenemos una acumulación de regímenes dictatoriales. Y una de las cosas malas que pasa con los regímenes dictatoriales es que dejan esa cultura implementada en los países a través de las personas y de la cultura que esos mismos sistemas van dejando. Entonces yo pienso que el hecho mismo de que nosotros tuvimos una dictadura tan férrea como la dictadura de Trujillo, es un contrapeso de valores, de autoritarismo que tenemos que combatir. Y claro que si no lo enfrentamos, no lo podemos combatir. Y eso solamente con un buen sistema de educación que tenga el componente de los valores éticos, podríamos acortar el camino para hacer nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestros hogares menos violentos. Porque vemos que no es una violencia que si los padres reprimen a sus hijos en la casa y luego van a la escuela y también lo reprimen los profesores en la escuela y lo reprime el vecino y lo reprime el amigo y es una norma, es normada la imposición de la represión. Entonces es como una explosión que hay a nivel social. Yo pienso que varios de los factores que contribuyen a esa explosión, en primer lugar, es eso, es esa cultura de represión que tenemos y que traemos. Más recientemente podríamos decir que desde la época de Trujillo, pero no podríamos ir un poco más lejos y venimos que en la República Dominicana ha sido más la norma, los sistemas de imposición que los sistemas democráticos. Y la democracia es una de sus debilidades que tiene que combatir con los mecanismos que hay lo que son esas imposiciones. Así es. Porque nosotros vemos aquí el surgimiento de esas amenazas. Por ejemplo, vemos aquí que los gobiernos de los últimos 4 periodos, hemos tenido que por cuatrenios, vemos que hay una amenaza de convertirse el régimen en una dictadura. ¿Por qué? Porque a la hora que los poderes no son independientes, tenemos una amenaza. De ese conservadurismo, de esa imposición, yo creo que de esos abusos de poder. Claro, creo que por ahí es un buen punto para hablar de ética educativa, porque yo creo que
el ejemplo debe de darse desde arriba hacia abajo. Y si nosotros tenemos gobiernos que juran ante la Asamblea Nacional cumplir y hacer cumplir las leyes, entonces cuando llegan a los gobiernos y se le termina su régimen, pues se le termina su cuatrenio por lo que fueron elegidos, entonces dicen una cosa por otra. Y lo vemos lo que pasó en Bolivia. Sí, así es. Lo vemos, entonces por ahí comienza la ética, debe de comenzar desde arriba para que pueda salpicar a los de abajo. Exacto, contrario a la democracia, que se da de abajo para arriba. Los valores se dan de arriba para abajo, exactamente. Es decir, que mientras sí, claro que sí, se dé un ejemplo tan devastador como el que dan los gobiernos, no solamente en la República Dominicana, porque tú estás citando el caso de Bolivia. Sí. Bolivia tuvo un gobierno que hizo transformaciones palpables, reales, claro, reales que están ahí, que son verificadas. Bueno, te estoy diciendo, te digo que el 70% del analfabetismo fue erradicado. Y hubo una elevación del nivel de la pobreza, una erradicación del analfabetismo, como tú dices anteriormente. Claro que sí. Eso no es cualquier cosa, esas son cosas muy grandes. Tiene Evo 3 periodos consecutivos. Hace un plebiscito para ahí lo daña. Modificar la transformación. Es lo que yo siempre ahí lo daña. Constitución. Y luego apelan a mecanismos que son para terminar haciendo lo que el pueblo le dijo que no quería, justo antidemocrático, cuando tenía una popularidad de más de un 60% que podía salir por la puerta grande de su gobierno. Entonces ahí, por eso es que te digo que se interactúan ambos elementos. Que tú lo estás haciendo bien, pero entonces viene y cae en lo que el pueblo te eligió por un periodo y te da otra oportunidad y una tercera oportunidad. Entonces viene cayendo en que va a ser una práctica antidemocrática. Entonces por ahí empieza esa ética. Claro. La democracia, claro está, debe de ser de abajo para arriba, porque debe de comenzar. Es el pueblo quien le da el poder a los gobernantes. No, y que también entonces son los gobernantes los líderes quienes transmiten una valoración de cómo hacer las cosas bien, de cómo respetar la ley. Se comprometen inclusive, como dices tú, levantan su mano y prometen hacer cumplir las leyes. Entonces yo creo que es una problemática que traemos arrastradas como pueblos en desarrollo y que tenemos, yo creo que una falta de cumplimiento, una falta de reflexión, porque es que eso también es la ética, es reflexionar, es que yo tengo la capacidad de decidir, diferente, por ejemplo, a ningún mamífero sobre la tierra que pueda decidir qué hacer. Pero que también el mamífero sobre la tierra con sus decisiones cambia y transforma cosas. Es así. Entonces tus decisiones deben ser ponderadas, tus decisiones deben ser evaluadas, tus decisiones no es, como yo escuché a Evo Morales que dijo, le hicieron esa pregunta y dijo en un programa de televisión que yo lo vi y él contestó, es que no era Evo Morales que quería la reelección. Era el pueblo, era su partido, eran los colectivos sociales. Sí, pero y yo digo, pero eso es ingenuo. Realmente yo lo sentí como una ingenuidad, como si me van a creer eso. Yo quiero reelegirme o no quiero reelegirme. Y aquí hemos jugado con eso también. Pero fíjate que no queremos salirnos del tema que vamos a tratar
que es la ética educativa y el impacto ante la violencia que genera en la familia, porque hay ética en el Estado y hay violencia en el Estado, porque cuando se rompe la ética de los gobiernos, también se rompe en el seno familiar. Claro. No sé, y así se lleva. No, eso va afectando. Así, eso también va afectando también también en las escuelas. Sí, porque si bien las personas salimos del seno familiar a poner en práctica lo que aprendemos en la familia, en la sociedad y viceversa, la sociedad también, la familia también se nutre de los valores sociales, y es ahí donde hay un poco como que de círculo cerrado. Si hay una familia que unos padres, por ejemplo, que sus normas y tradiciones son impositivas todo el tiempo, no hacen niños saludables, no hacen niños reflexivos, no hacen niños decisivos, hacen niños, dejan a niños que son adultos, pero son niños, porque sus decisiones no saben, no pueden ponderarla. Porque yo te digo eso, por ejemplo, aquí yo siento que hay mucho de parecer ingenuo, y que la gente cree que eso es bueno inclusive. Pero la ingenuidad no es más que ignorancia, es ignorar lo que son los valores, el crecer en derechos, en deberes, en responsabilidades y todos esos atributos que han traído a la filosofía ocupada desde más allá de nuestros ancestros, desde cuando los faraones decoraban sus paredes con la piel de sus enemigos. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces es una cuestión, yo creo que vamos avanzando. A veces una cuestión de cultura. A veces uno se desespera, y si vemos el mundo desde sus inicios, éramos salvajes, cosas que si los sabios, los griegos, o antes que los griegos, los faraones por allá, por el siglo 8, 7 antes de Cristo, claro, lo trajéramos a nuestras sociedades, pues ya te puedes imaginar el impacto. Como mismo nos impactábamos nosotros de todas esas historias que escuchamos y todas esas cosas que nos dicen que el ser humano era casi salvaje. Porque ¿cómo es posible que en la mente de alguien con poder quepa que puede decorar sus paredes con pieles de sus enemigos? Entonces te puedes imaginar el nivel de barbarie que era esa. Entonces, si nosotros pensamos de allá para acá, eso te lo digo para que veas cómo la ética, los valores van evolucionando. Hoy no tenemos nada de esas cosas, claro. Teníamos un holocausto hace 70 años, más o menos. Sí. Eso es el otro día, relativa, porque dicen que los siglos en la historia son un día. Imagínate que no hace un siglo todavía. Que no hace un siglo. Exacto. Sí, Clara, ¿y cómo impacta la gestión educativa y la ética educativa dentro del seno familiar? Pero vamos a responder esa pregunta cuando regresemos de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas,
también tus temores. ¿Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos? Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Sí! ¡Gratis! La Iglesia Jesucristo Fuente de Amor te trae un operativo médico gratis. Fecha, sábado 30 de noviembre. Hora, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Lugar, Carmen Mendoza de Corniel, número 35, casi esquina 27 de febrero. En el segundo nivel de la iglesia. Contaremos con las siguientes especialidades: medicina general, pediatría, ginecología, chequeo de la vista, salud mental, terapia física, odontología y cardiología. No dejes pasar esta gran oportunidad, ya que también tendremos medicamentos gratis. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. De la educación, algo así. Seguimos conversando con la politóloga Clara Sánchez y dejamos una pregunta cuando nos íbamos a la pausa. Le preguntaba a Clara que cómo impacta la gestión educativa y la ética educativa en el seno de la familia. ¿Cómo impacta? Mira, yo pienso que impacta porque, como decíamos el otro día en el programa anterior, la educación es un asunto de todos. Eso es una declaración universal de los organismos internacionales y que los estados lo han acogido y que a través de convenios se ha ratificado y se han hecho el acogimiento debido. De hecho, pertenecemos y vamos a todos los foros que nos hacen entender esa norma. La educación es un asunto universal, es un asunto de todo, es un asunto que compete, un derecho. Por lo tanto es un derecho universal. Claro. Universal. Sí. Entonces es un asunto que le compete al padre, a la madre,
a los hermanos, al abuelito, al tío, al amigo, al político, a los líderes sociales, a los religiosos, a todos, toda la sociedad. Nos compete a todos. Claro. Entre todos vamos a ir formando, o deberíamos ir formando, normas y valoraciones personales e individuales que nos hagan ser seres mejores cada vez más. Entonces, a medida de que eso pasa, eso es impactante en la familia, porque cuando la familia entiende que hay otro mecanismo de convivencia que no es la de imponer cosas, cuando los líderes entiendan todas esas valoraciones son ejemplo y guía de los que están por debajo de ellos, también va a haber una forma de convivencia más pacífica en las religiones, no solamente en los estados, en las iglesias, en la sociedad en general, sino a lo interno de la familia, porque es la familia la que sale a la sociedad a convivir con esos valores. A la hora que se conviva en la sociedad, se lleva a la familia y viceversa, porque la familia es el núcleo más pequeño de la sociedad. Es la familia que forma a los entes que salen a la sociedad a decir: esto es correcto o esto no es correcto. O no es correcto. Esto está malo o no está malo. ¿Por qué? Porque debe haber realmente una interrelación entre el hogar, entre la familia, entre la escuela, entre la sociedad en general. Por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta que aquí se han dado a la tarea de hablar como quieren en la radio, en la televisión y en todos lados. Y a mí no me parece mal, porque hay una diversidad que trae una cultura diferente, pero yo creo que la sociedad dominicana en ese sentido hablamos el español. Y tenemos palabras para nombrar o no nombrar. Yo no creo que hablar correctamente le haga daño a los niños, pero aquí se rechaza a la persona que no habla correctamente. Hay una persona que tiene problema de dicción, que tiene un problema de cualquier problema de escritura y las personas son rechazadas automáticamente. Pero si eso es lo que tiene la sociedad, si eso es lo que nos da la sociedad, no lo podemos rechazar. Entonces hay que hacer como transparentizarnos y ser coherentes. Qué bueno que tú tratas esa parte, porque eso va dentro también de lo que es la gestión educativa. Así es. Si no hay una buena planificación, si no hay buenas estrategias para una buena gestión educativa, viene a caer en eso. Claro. O sea, ¿cuál es el resultado de esos valores, de esa educación que se está dando? Todo va a depender de esa educación, de esa gestión educativa, de esa planificación. Entonces, los resultados, si no son buenos, si no hay buena planificación, si no hay buenas estrategias, entonces no va a salir un buen resultado. Y va a salir eso mismo que tú dices, que hay muchísimos periodistas que tú lo ves hablando en la televisión y tú dices, ¿son periodistas o qué? Entonces la gente lo rechaza, pero nadie da lo que no tiene. Lo que no tiene. Inclusive no somos conscientes de qué es lo que no tenemos. Porque hay que hacer una conciencia para tú poder cambiar las cosas que tiene. Y si tú no eres una persona que te ha educado en la reflexión, tú corriges lo que tú acabas de hacer. Es decir, estamos siendo, yo siento, un poco jugando a la doble moral. A la doble moral, ¿Por qué? Porque rechazo esto, porque no es correcto, pero yo no aceptándolo, estoy olvidando y negando lo que está detrás de eso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es una cuestión de que seamos conscientes, pero conscientes de verdad, de que realmente reflexionemos interiormente, de que yo antes de decir algo de Balbina, me mire a mí por todos lados y vea de qué carezco. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, en el momento mismo que nosotros reflexionemos y de que nos
eduquemos, de que nuestro sistema de educación, nuestra gestión educativa, se obtenga lo que realmente se quiere, que en el camino no distorsionemos las cosas con la improvisación, con los cambios políticos, con la falta de voluntad de los gobernantes, que a veces hacemos lo que queremos, no lo que debemos. No lo que debemos. Entonces yo creo que la moral kantiana, que fue la moral que lo que más se asemeja a lo que tenemos hoy día, es la moral que no busca una justificación para hacer las cosas, sino que las cosas deben salir de ti, de tu voluntad, de tu buena voluntad. Entender y saber que lo que yo doy a los demás es lo que voy a recibir. Claro, entonces, cuando seamos conscientes de esa parte, cuando realmente yo sienta que si yo no estoy de acuerdo con que alguien hable mal o escriba mal, yo debo preocuparme por la educación de mi país. Y yo debo saber qué está pasando con la educación de mi país, qué es lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y qué es lo que queremos y debemos enseñar. ¿Y cómo impacta dentro de la familia, en el seno familiar? Porque de hecho los valores vienen desde el seno familiar. Mira, en el programa pasado decíamos también lo mismo, que es un reciclaje, porque es que, si bien los valores vienen del seno familiar, yo con voluntad no cambio cosas. Yo quiero lo mejor para mi hijo y yo hago todo lo posible para darle lo mejor a mi hijo, pero tal vez lo que yo le estoy dando no me alcanza para que mi hijo realmente sea una mejor persona. ¿Por qué? Porque yo no traigo los elementos suficientes para dar eso. Claro. Entonces, insisto en que debe haber una alianza universal en esta sociedad, en la sociedad dominicana, una alianza universal que nos lleve a querer ser mejores, y ahí tienen todo el conglomerado social que poner de su parte. Así es. ¿Tú crees que la violencia familiar se genere por la falta de educación? Claro que tiene un componente altísimo de eso. Yo creo que es la falta de no tal vez de educación, pero sí la falta de conocimientos, porque tendríamos que ver que la educación nos da conocimientos, pero a veces hay personas que no necesariamente tienen una gran educación, un nivel educativo, y son personas que están formadas, y que jamás tendrían una agresión contra la mujer, porque la mujer es más débil que el hombre físicamente. Eso es algo que está claro, y que un hombre mata a una mujer porque puede matarla, pero si quisiera impedirlo, puede impedirlo, porque podría ponerla bajo el control en el momento que una mujer se saliera tanto de control que él no pueda con ella, que a veces pasa. ¿Por qué? Porque la mujer carga con muchísimas actividades, como decía tú, la mujer tiene todos los roles, Malvina. La mujer tiene el rol de madre, pero fíjate, de esposa, Clara, de ayudante, de amiga, de todo en la casa y en la sociedad también. Aunque en menor proporción hay violencia entre de mujer, de hombre hacia mujer, pero también de mujer a hombre. Claro, porque es que la violencia no es un atributo de los hombres como hombres, es un atributo del ser humano. Es decir, que la mujer también es agresiva, claro que sí, yo lo he visto muchísimas veces, pero ¿qué es lo que hace al hombre llegar a matar a una mujer? Eso es un proceso que no se da de ahora para ahorita. Eso son cosas planificadas y programadas, porque previo a eso hay unos pasos, hay una represión psicológica primero, hay una dependencia económica también. Es decir, hay muchas causas. Que eso se va, muchas serán
Pueden ser cosas del azar. Yo no digo que no, 1 o 2 casos que se den, pero en la mayoría, la generalidad, la excepción es una casualidad de una fatalidad por causas improvisadas. Pero por lo general el hombre que mata a su pareja o a su expareja lo planifica. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, vamos a enumerar algunas de esas causas que yo insisto en que viene del seno familiar, de cómo esa persona es criada desde su hogar para ir al matrimonio. Pienso que esa es la primera causa. Pueden haber causas también, como tú decías, que voy a dejar que sea tú que las nombres. No necesariamente, eso es multifactorial, Malvina. No es la primera causa, porque hay casos de hombres que han sido criados con familias que no son violentas y terminan siendo violentos. Pero la norma es que si tú eres violentado, tú violentas. Esa es la norma, aunque hay excepciones, claro, todas las reglas, pero la regla general es que cuando eres violentado, tú violentas. Pero precisamente cuando... No, estoy confirmando lo que tú dices, te digo que no es la generalidad porque hay casos de excepción, pero sí es la norma que cuando eres violentado, violentas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú conoces, eso es lo que tú crees que es normal. Es decir, si tú no tienes mecanismo de discutir con tus hijos una convivencia pacífica, una convivencia de normas, una convivencia de compartir responsabilidades, de ser solidario, de estar en el hogar, de participar, de colaborar, de que la familia está para apoyarse. Si tú tienes eso en tu casa, tú lo vas a sacar a la sociedad. Pero si tú no tienes eso, y contrario a lo que tú tienes una imposición, desde que tú salgas a la calle, en la escuela, en tu primer contacto con la sociedad, tú vas a querer imponerte. ¿Por qué? Porque así que te han enseñado, para ti eso es normal. Claro. Por eso es que eso viene desde el hogar. Esas causas de violencia. Pero ¿qué genera la violencia en las escuelas? Entonces, porque hay mucha violencia en las escuelas. Mira, yo creo que la educación. Vamos a hablar después de una pausa. Okay. Vamos a hablar de esas preguntas. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca en mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya
sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicios de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Solandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Solandia, porque ellos también cuentan. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Sí! ¡Gratis! La Iglesia Jesucristo Fuente de Amor te trae un operativo médico gratis. Fecha, sábado 30 de noviembre. Hora, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Lugar, Carmen Mendoza de Corniel, número 35, casi esquina 27 de febrero. En el segundo nivel de la iglesia, contaremos con las siguientes especialidades: medicina general, pediatría, ginecología, chequeo de la vista, salud mental, terapia física, odontología y cardiología. No dejes pasar esta gran oportunidad, ya que también tendremos medicamentos gratis. El cielo se parta en dos, inúndalos en el desierto. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos conversando sobre un importantísimo tema con la politóloga, miembro de este equipo de Palabra a Tiempo, la politóloga Clara Sánchez. Y dejábamos una pregunta en el aire. Estamos hablando de gestión educativa, ética educativa y su impacto en el seno de la familia. Ambos elementos que tienen conexión. Y le preguntaba a la politóloga que por qué se genera la violencia en las escuelas, que en nuestro país hay muchos casos de violencia en las escuelas. Vamos a ver. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho sobre que hay un reciclaje, tanto de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Por ejemplo, aquí hay estadísticas altísimas de cómo las niñas son violentadas. Creo que es 3 de cada 10 niñas ha sido violentada en la escuela o en su casa, o eso es altísimo, porque cuando tú te pones a ver es un 30% y creo que es más, no recuerdo bien la estadística. ¿Se está fallando en el currículo escolar, Clara? Están fallando porque eso va dentro de la planificación, sí, el currículo escolar y la moral de los docentes en las escuelas. Yo pienso que hay un complemento de muchas cosas. Por ejemplo, en estos días vimos a 2 adultas que mataron a un adolescente. Sí, a una joven de 17 años. Perdón, a una menor de edad, porque tiene 17 años, la joven que mataron. Sí, claro. Y quienes la mataron tenían 25 y 20 años. Es decir, que eran 2 adultas. Dos adultas. Pero también vemos cómo en una escuela
un joven o un equipo, una turba con correa le están pegando a otro compañerito, y cómo se meten los profesores y como que no importa. Yo creo que el respeto es un valor muy, 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 muy importante en la convivencia humana. Pero fíjate que nada más, escúchame Clara, pero fíjate que nada más no genera violencia, matarla, también genera violencia la depravación que se están viendo en nuestras escuelas. Entonces yo creo que aparte de los valores que comienzan desde la familia y van a llegar a las escuelas, también creo que hay parte de responsabilidad de los profesores, de los docentes que están trabajando en esas escuelas. Por ejemplo, en estos días yo vi un video por las redes de una joven prácticamente dentro de la escuela haciendo el amor, bailando un reggaetón y encima de una de otra. O sea que también eso es violencia. Entonces creo que hay parte también de los profesores. Estarán en esas escuelas los profesores preparados para estar ejerciendo esa función. Las causas de la violencia son multifactoriales. Aquí tenemos en la sociedad una serie de elementos los cuales llevan a que esté ocurriendo esas cosas que ocurren hoy día y que antes no ocurrían. Antes no ocurrían porque antes había mucho más represión y los niños tendían a tener miedos, unos miedos que hoy no tienen. Los jóvenes de hoy no tienen el miedo que tenían los jóvenes de ayer, es decir, nosotros. Un profesor nos hablaba, o nuestros padres, para comenzar en la casa, nuestros padres nos hablaban y automáticamente, es más, solo nos miraban y ya automáticamente tú dejabas lo que estabas haciendo y entendías. En la escuela los profesores pegaban a los niños y creo que todavía hoy día aparecen los profesores en las escuelas, en algunas escuelas que le pegan a los niños. Sin embargo, nosotros hoy estamos educando en valores y el hecho de que estemos educando en valores quiere decir que hay un cambio y los cambios de paradigma traen esos caos y esas consecuencias. Hoy estamos educando en valores, en derechos humanos, en que hay un código de joven, niño y adolescente y que joven, niño, niñas, niñas, niños y adolescentes, que prohíbe que se le peguen a los niños, no solamente en las escuelas, también en su casa. Entonces, estamos viviendo un proceso. ¿Por qué? Porque no es verdad que no le pegan en su casa, todavía le pegan. Llegará el momento que no le van a pegar. Porque a medida que se fortalezcan las leyes, claro, la gente tendrá que respetarla. Fíjate que ya hoy se están cogiendo padres presos. No sé si viste un padrastro y una madre que maltrataban a una niña al extremo hasta de quemarle sus genitales y le pusieron 20 años de cárcel, yo creo, no estoy segura, pero creo que a los dos le pusieron 20 años de cárcel. Esas cosas no pasaban antes. ¿Por qué? Porque los niños eran como una propiedad del padre y de la madre, al cual tenían derecho a hacer a vejar a ese niño y hacer con él lo que fuera necesario. Y bueno, estaba implementado lo que se llama la cultura de la pela. Entonces estamos desmontando la cultura de la pela. Yo pienso que es un proceso de cambio que estamos viviendo de la forma de educar. Y en el proceso hay medidas que se están tomando que tal vez no son las mejores medidas y que hay cosas que tenemos que arreglar. Por ejemplo, el cumplimiento de la ley es fundamental. Es fundamental desde arriba, desde el presidente de la República hasta todos los estamentos del Estado, porque tenemos que educar en valores y en derechos humanos, pero también en deberes.
Y a la hora de que no hay respeto, de que el niño no respeta a nada ni a nadie, tenemos un caos. Y suceden esas cosas que tú dices. ¿Por qué? Porque el niño perdió el respeto y el miedo a la autoridad. Y el niño debe respetar la autoridad. Es de la única manera que hay una convivencia saludable, cuando el niño o la niña respeta la autoridad. No porque se le impuso, no porque tiene miedo, no, sino porque él sabe que es un ente social, que es una persona en formación, una personita que tiene que respetar para que lo respeten. Entonces, esos valores deben estar en la gestión educativa y deben cumplir sus objetivos. Y si no se están cumpliendo, se deben enrumbar las cosas a que esto pase. ¿Por qué? Porque mientras no haya respeto, el niño ni siquiera aprende. Porque si no respeto a quien está enseñando, es lo que pasa con la violencia entre los hombres y las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué maltrataban los blancos a los negros, a sus esclavos? Porque era su pertenencia. Entonces, era tan su pertenencia que las mujeres eran de ellos y podían disponer hasta de su cuerpo en cualquier momento de los esclavos. Y lo mismo pasa con las mujeres y los hombres. Los hombres entienden que la mujer le pertenece. Y si tú me perteneces, no tienes ningún derecho a no estar conmigo y a no hacer lo que yo quiero que tú hagas. Entonces dime tú, cuando en las escuelas la matrícula mayoritariamente son mujeres, ¿cómo es posible? Siempre se da que la mayoría que cuando son, tú estás y las universidades en también. la escuela y te haces consciente, difícilmente tú seas la pertenencia de alguien. Pero mira, yo siempre tengo que decir, insisto, que hay la violencia en las escuelas, aunque yo sé que hay mucha falta de respeto hacia las personas que están a cargo y que están ejerciendo una función de profesores, pero también hay falta de vigilancia. O sea, porque también, fíjate que podemos hablar de las tandas extendidas. Por ejemplo, en las tandas extendidas se dan muchos de esos elementos de violencia y de descuido. Y fíjate que las escuelas, dentro de la gestión y planificación educativa, lo primero en esas escuelas hay que no lo habían antes, Ahora hay psicólogos. Sí. Entonces, si anteriormente, cuando nosotros nos educamos desde pequeños, no había tanta violencia como la violencia que se da ahora, entonces las escuelas ahora, hay psicólogos que trabajan, sí, pero, que tratan. Mira lo que pasa, Balbina, yo pienso que si ponen a un profesor de 8 de la mañana a 4 de la tarde a lidiar, ponte tú, no sé cómo estarán distribuidos los niños en las aulas, si se ha corregido en parte eso, pero antes eran muchos niños por aula. Por ejemplo, ¿te imaginas? Yo tengo entendido que hay muchos profesores que no tienen un asistente. ¿Y de qué manera un profesor solo controla o no controla? A 30 y 40 niños. No se supone que debe controlarlo, pero debe mantener el orden en el hábitat, claro. En su Sí, clase y en su Así es. aula. Si no tiene y no goza del respeto de esos niños, una y otra, no tiene asistencia. No puede tomarse un descanso, no puede decir espérame al asistente o a una persona cualquiera que la tengan ahí para que auxilie a la profesora en los momentos que necesita ir al baño, que necesita descansar, que necesita... Y si no hay un currículum adecuado para la buena gestión del tiempo, te puedes imaginar.
Entonces yo creo que hay muchas cosas que corregir en nuestro sistema Bueno, Clara, el tiempo prácticamente ya se nos ha ido. Entonces yo particularmente voy a terminar diciendo que hay, sobre todo las tandas extendidas, se necesita, creo, de más autoridad, se necesita de más profesores que cumplan su rol, y que si no hay una buena planificación en las escuelas, entonces el resultado va a ser esto que estamos viendo, y la incertidumbre de los padres cuando envían sus hijos a unas escuelas que lo envían creyendo que lo están educando. Claro. Pero me gustaría que tú, ya antes de pedirte, hable del rol del gobierno en lo que tiene que ver con la planificación de las políticas públicas en materia de educación. Bueno, yo creo que hace falta más dinero para la educación. Yo creo que no es un 4%, yo creo que debería de ser un 8, un 10%. No, Clara, yo creo que es el 4%, lo que hay es que aplicarlo. No, mira, mientras más se envíe, yo pienso, no es que sea más. Sí, yo creo que es más y más y más, pero sin corrupción. Ahí sí. Porque es que hay demasiado que hacer, hay demasiado deuda social del país con la educación, hay demasiado atraso en la educación, y tenemos que formar nuestros profesores, y tenemos que transformar nuestras escuelas, y hay que transformar la mentalidad nuestra. ¿Por qué? Porque es el eje fundamental del desarrollo. La educación es el eje fundamental del desarrollo personal y social. Entonces hay que invertir un 10 en educación y no cogérselo, no desviarlo, no tomarlo para ninguna otra cosa que no sea para invertirlo en educación, para hacer lo que tenemos que hacer, para preparar nuestros profesores y poner nuestros profesores en condición de que realmente puedan dar a los estudiantes lo que necesitan. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para más, así es que lo esperamos mañana, otra vez en su programa Palabra a Tiempo. Así es que mañana vamos a tener como mes de la familia. Mañana vamos a tener una psicóloga que va a tratar los valores familiares. Así es que muchísimas gracias a los amigos televidentes y a los que nos siguen por las redes. Hasta la próxima. Bye, bye.